Adán y Eva pues acababan de ser creados, pero en el momento que cayeron en el pecado, desde ese momento comienza a considerarse a todo lo que es de Adán como lo del viejo hombre. Imagínense usted, ese viejo hombre queda en una condición totalmente separado de Dios y ese viejo hombre no puede percibir a Dios ahora de la manera como lo percibía. Y toda esa naturaleza del hombre se volvió una naturaleza caída, una naturaleza con un diseño muy diferente para la cual ella fue creada, respondiendo de una manera muy diferente a todos los desafíos y las cosas a la cual tuvo que verse sometida esa naturaleza, porque esa naturaleza se comienza a ver sometida ahora a unas situaciones de rigor, a una condición que cambió su vida en relación con lo que estaba, los semejantes, o sea, Adán y Eva comenzaron ya a tener problemas, comenzó a haber problemas interpersonales, comenzaron a haber problemas del hombre con el relacionamiento del medio, con el medio ambiente, el hombre también comenzó a tener problemas con eso y el hombre comenzó también a tener problemas consigo mismo. El hombre fue dividido, el hombre fue cercenado de esa realidad espiritual que él tenía y ahora el hombre entra en una condición que es lo que la Biblia conoce como el hombre carnal que solamente puede percibir la vida por las cosas de abajo, de las cosas terrenas, las cosas que se pueden percibir únicamente por los sentidos. Y aunque allá en el fondo el hombre todavía intuye que hay algo espiritual, pues el hombre no sabe cómo es y cómo se relaciona con ese mundo espiritual. Entonces, hemos estado viendo que Pablo, el maravilloso y nuestro hermano, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, está dando una lucha contra los de su misma nación. Esto es maravilloso, porque él está dando una lucha contra los de su misma nación, ni siquiera es, mire la sabiduría de Dios, ¿no? No es como algunos dicen por allá, que es que los judíos se han inventado todo esto y que la vida, esta vida de ese Dios de los judíos es una vida que ellos se han inventado para atrapar al mundo. No, pues imagínense usted que Pablo está teniendo problemas nada más y nada menos con los de su propia nación, que ellos tampoco habían entendido lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué era lo que Dios estaba trayendo en la dispensación de este nuevo tiempo que arrancaba con la esencia de su propio Hijo crucificado y que ese Hijo crucificado fue rechazado por los de su nación? Entonces, esto nos plantea a nosotros que Dios estaba haciendo algo que ni los propios judíos estaban entendiendo, salvo aquellos que verdaderamente en ese momento estaban con un corazón para escuchar el Evangelio. Y el apóstol Pablo está aquí debatiendo y toda esta carta de Gálatas tiene que ver con una lucha que él está haciendo, con una defensa que él está haciendo del Evangelio que él predicó a los Gálatas que eran gentiles, ese Evangelio que él les predicó por el cual ellos mismos fueron sacados de esa condición de vida en la cual se encontraban, porque los Gálatas, al igual que los judíos, ellos como hijos de Adán estaban viviendo en la vieja naturaleza. Es que la religión del judaísmo fue dada para la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza tiene que ser contenida, porque si la vieja naturaleza no es contenida, entonces la vieja naturaleza se va a manifestar y va a llevar a unas condiciones de muerte desde cualquier punto de vista. Si la ley no estuviera, si el hombre no tuviera ley, créame que este planeta se acabaría, porque los hijos de Adán tienen que tener una restricción para su carne. Lo que decía ahora el hermano Germán, ese ejemplo que yo les di era un ejemplo social, de algo social que se presentó con una actriz de teatro,
Y eso demostró cómo el ser humano, cuando está sin barreras, comienzan a salir las cosas de su corazón más profundas, las bajezas más profundas, las cosas más torcidas, las cosas más abyectas que puede haber en el corazón, comienzan a salir cuando no hay algo que refrene eso. Por eso la ley, pues tenía un objetivo para el pueblo de Dios como nación, y para el Hijo de Dios también tiene una función y una finalidad. Tenemos que ver la ley desde esos dos puntos de vista. Y entonces aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 3 del libro de Gálatas, que pues ya vamos acabando ese capítulo que ha sido tan rico. Yo no sé si ustedes han visto las riquezas que tiene la palabra de Dios, cuando el Espíritu comienza y nos permite detectar aquellos principios que rigen la vida del Espíritu, y cómo el apóstol Pablo está dando a conocer esos principios para que los gálatas dejaran de ser persuadidos con cosas que son de la carne, porque finalmente la ley fue dada para la carne, para refrenar la carne. Entonces Pablo está justamente hablando y dando una defensa de su evangelio, porque él habla de mi evangelio. En algún lugar Pablo habla de mi evangelio, y ese evangelio es el evangelio apostólico, es el evangelio de los apóstoles, es el evangelio que predicaron todos los apóstoles. No era tampoco solamente el evangelio de Pablo, sino que él hablaba de su evangelio cuando él hacía comparaciones con tantos evangelios que ya comenzaban a darse en los tiempos de la primera iglesia. Y entonces aquí tenemos al apóstol Pablo haciendo la defensa, y hemos leído desde el capítulo 3 y íbamos en el versículo 22, y vamos a terminar, creo, hoy, Dios mediante, este capítulo. A partir del versículo, voy a leer el 22 hasta el 29, porque desde el versículo 22 al 29, pues cerramos el capítulo 3 para ir y avanzar hacia el capítulo 4. Si ustedes se dan cuenta, voy a leerlo de corrido y vamos a hacer ahora como las anotaciones específicas para retomar nuevamente lo que veníamos tratando. En el versículo 22 dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, aquella promesa que ya sabemos, ¿cuál es la promesa que se había dado? Había una promesa, pero esa promesa la sustentó Dios en la vida de Abraham, dándole a Abraham o colocándonos a Abraham como el referente, porque Abraham recibió la promesa, Abraham recibió al hijo prometido, y esa promesa nos habla del hijo que nos ha sido dado. Y a nosotros nos ha sido dado ahora el hijo, aunque a nosotros no se nos ha dado el hijo naturalmente como se le dio a Abraham. Hubo un tiempo en la historia del cumplimiento de la promesa donde el hijo se nos fue dado como se le dio a Abraham a Isaac, o Isaac a Abraham. Hubo un cumplimiento natural, y a nosotros también hubo un cumplimiento natural, pero ese cumplimiento natural era fundamental para lo que iba a decirse después acerca del cumplimiento para los que nosotros, o para los que nos han alcanzado estos tiempos, donde no tenemos una relación natural con la carne y hueso del Hijo de Dios, que vino del cumplimiento de la promesa y le fue dada a la nación en virtud de las promesas que tenían hechas a los padres. El Jesús de carne y hueso, el hombre, tuvo una manifestación literal. No era una, como dicen los gnósticos, no era un espíritu con una apariencia humana. No, era un Jesús, era un hombre, Jesús el hombre de carne y hueso como usted y como yo, que vino a mostrarse y vino a revelarse como el Hijo del Hombre, y esa es la promesa que fue dada en ese momento. Pero a nosotros también se nos es dada la promesa a través del Hijo, ya no de una forma natural, sino de una forma espiritual. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, estamos en el versículo 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nosotros somos los creyentes, y ese mismo Jesús ahora se ha dispensado como espíritu vivificante. Ya no tenemos al Jesús de carne y hueso, pero
El Jesús que nos ha alcanzado a nosotros ahora como creyentes es el Jesús que ha venido como un espíritu que viene a vivificar y a transformarnos y a introducirnos en una nueva naturaleza. Vamos a leer entonces allí que dice el versículo, el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así termina el apóstol Pablo lo que venía tratando desde el comienzo del capítulo 3. Un solo tema donde él vuelve otra vez, él comienza, ustedes ven en el versículo 6, comienza a hablar de Abraham para darnos un argumento profundo y poner un simiente y colocar un profundo principio para esos gálatas insensatos que habían sido fascinados por otro evangelio. Ahora Pablo encierra todo hasta el versículo 29 y vuelve a hablar de Abraham. Comenzó en el versículo 6 hablándonos de Abraham y termina ahí el argumento que él está tratando. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa. Oh, qué maravilla. El versículo 23, vamos ahora a ver parte por parte, dice, pero antes que viniese la fe, antes de que viniese la fe, se está refiriendo a ese momento que el hombre queda bajo esa cubierta protectora de la ley. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. La fe nos puede sacar de nuestro confinamiento en el pecado, porque habíamos dicho que de alguna manera la ley es como una guarda, es como una barrera, es como, dábamos el ejemplo hace 8 días, como cuando un niño está bebé y se le tiene que colocar en la cuna unos barrotes, ¿cómo se llama eso? Reja. Una reja, ¿no? Ahí vemos, ahí estamos viendo. Una baranda. Eso, ahí rejillas. Una baranda. Rejillas. Un corral, se llama aquí en Cali. Corral, rejilla, baranda, todas las anteriores. ¿Qué dice Anita? Sí, el corral tiene barandas, las barandas de la cama, por ejemplo, en los hospitales, para los enfermos les ponen barandas, claro, la cama. La baranda, el corral o como le llamemos, si lo aplicamos en el mundo de los establos, a las bestias, a los animales. El cerco. ¿Cómo dice? Angelito. Cerco. Un cerco. Usted lo coloca también ese cerco a las bestias, hablando en términos de animales, le coloca esas cercas para que los animales estén agrupaditos y no se vayan a salir. Imagínense la naturaleza en la que quedó el hombre, una naturaleza indómita, una naturaleza rebelde, que necesita ser colocada bajo unos cercos para que no se desborde, para que no se salga, porque si no hubiese sido por la ley no existiría pueblo de Dios
y si no existía pueblo de Dios, créanme que no había tampoco en este momento tierra habitable, porque los enemigos de Dios, usted sabe cómo estaba Canaán. Canaán estaba habitada por naciones que no tenían a Dios y era tan abominable lo que hacían estas naciones delante de Dios que no hubiese sido porque el pueblo de Dios llegó allí, pues toda esa tierra se hubiera echado a perder. Y es así, cuando no hay ley, pues usted sabe que si no hay ley no hay orden. Y si no hay orden, pues ¿qué hay? Pues si no hay orden, pues la vida no puede sostenerse, porque la vida necesita sostenerse por un orden. Entonces, dice que antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley. La ley de Moisés nos puede mostrar claramente cuál es nuestro problema, porque la ley de Moisés nos habla sobre la realidad del carácter de Dios, porque Dios es santo. Y la ley nos habla de la norma de Dios, pero hay algo que no puede hacer la ley. La ley no puede darnos la libertad. La ley no nos puede liberar de la condición en que estábamos. La ley solamente nos muestra la condición, pero no nos puede liberar de esa condición. ¿Sí me hago entender? Entonces, la ley tiene la misión y la finalidad de mantenernos guardaditos. ¿Qué dice el hermano Alex? Es que yo veo, Carlitos, aquí en el 22, ese versículo para mí es neurálgico cuando lo leí. ¿Por qué? Porque dice que mal la escritura lo encerró todo. O sea, viene del 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pregunta Pablo. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o lo que dices tú, libertad, pues la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y el 22 lo ratifica diciendo, mal la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Entonces, si la escritura encerró todo en pecado, nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Y eso sí no lo podía superar la ley. La ley trajo orden, trajo todo lo que tú dijiste, pero si la escritura encerró todo bajo pecado, pues estábamos muertos. Y eso sí no podía hacer la ley no podía vivificar. Por eso es que faltaba algo, por eso nos decía ya hasta que. Entonces, gracias a Cristo es que tenemos esa vida, mi hermano. Entendido, claro, mi hermano, es lo que tú estás diciendo. La ley nos muestra el problema, la ley nos muestra la condición, pero la ley no nos da la libertad. La ley todo lo encierra bajo pecado. La ley nos trae definitivamente es el juicio y la muerte, porque la ley lo que está mostrando es que hay un hombre que está totalmente corrupto de acuerdo a cuando se compara con la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces la ley te deja esa expectativa de muerte, ¿no? Yo merezco morir, porque yo no soy eso que está ahí mostrado. Entonces, la ley no nos puede dar la libertad. La ley no nos da la libertad. La ley nos muestra nuestra condición. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Carlitos, yo quisiera compartir en esta versión, como dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, un poco nos aclara esto que tú estás diciendo, ¿no? Con respecto a la ley. Dice en el versículo 23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces ahí vemos que la ley es santa, como decía Pablo, ¿no? De ninguna manera la ley no es pecado, no es que la ley, no, por la ley éramos pecadores o como dice, ¿no? Entonces, entre la ley de Dios y las promesas de Dios, ¿hay algún conflicto entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera, porque la ley es santa también, ¿no? Sino, como tú decías, nos venía a mostrar lo santo de Dios y cuán pecadores éramos nosotros, porque la ley nos estaba mostrando que esa era la naturaleza que Dios esperaba de nosotros, porque así fuimos hechos, ¿no?
pero lógicamente ahora podíamos recuperarlo solo a través del sacrificio del Señor y de la fe en lo que Él hizo, ¿no? Entonces, esto quería compartir de esta versión que creo que nos da un poco de claridad. Bueno, muchas gracias, hermana Rebeca. Sí, señor, muchas gracias. Así es, como tú lo estás leyendo en esta versión que también nos aclara bastante. No es que la ley sea mala, vuelvo y lo repito, la ley es santa. Cuando yo me comparo con la ley, me doy cuenta de lo miserable que soy porque yo no puedo cumplir lo que la ley dice, porque ese no es mi carácter ni es mi naturaleza, esa no fue la naturaleza. Pero la ley me dice entonces, ojo, cuidado, que Dios está buscando es esto en tu vida. Esto es lo que quiere y esto es lo que desea el Señor. Porque la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santos. Entonces, por lo menos la ley me va a estar guardando, la ley me va a estar diciendo, ojo, ¿no? Es como cuando usted tiene hace mucho tiempo ustedes saben que vino una filosofía al mundo que decía que el hombre nace bueno y que la sociedad lo corrompe. Ese fue como el fundamento para crear a un personaje como Tarzán, el rey de los monos. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Tarzán se supone que es un niño que se accidenta a sus padres y cae en una selva y él es criado por gorilas. Entonces, él es criado un niño selvático donde no tiene una educación formal, está alejado de la civilización. Y cuando usted oye a Tarzán, cuando usted le pone el fundamento filosófico a Tarzán, lo que se está diciendo es, mire, si todos fuéramos alejados de la sociedad y si todos fuéramos alejados de las estructuras sociales del hombre y de las interpretaciones sociales del hombre, pues el hombre sería bueno, así como Tarzán es un hombre bueno. Mire, el rey de los monos es un hombre que en su estado natural es bueno. Ese Tarzán es como el fundamento de ese pensamiento filosófico de que el hombre nace bueno y que la sociedad es lo que lo corrompe. Bueno, la palabra de Dios justamente nos dice, porque existe la ley, que el hombre no nace bueno. La palabra de Dios nos va a revelar y a mostrar claramente que el hombre nace malo, es malo de naturaleza. ¿Qué dice el hermano Germancito? Importante todo esto que se habla de ese sentido para el cual Dios nos da la ley, ¿no? Porque pues realmente podemos llegar nosotros a identificar, a entender el carácter santo de Dios, pero también a comprender la total incapacidad de nosotros, o sea, la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Dios es un Dios santo y esa es la demanda de Él, pero nosotros somos totalmente incapaces. Entonces, yo el otro día, yo no sé si ustedes recuerdan, a mí me llamó mucho la atención, incluso compartí algo sobre esa palabra confinamiento, ¿no? Uno encuentra en el diccionario que dice que es obligar a una persona a permanecer en un lugar y hacerlo de él su habitación. Eso pues en una definición muy general y en cuestiones de trabajo en el área laboral. Hay espacios confinados, ¿no? Que son lugares en los que se realiza alguna actividad, pero tienen una sola salida. Entonces son los denominados espacios confinados. Entonces, como entender que solamente había una salida, ¿no? Para aplicarlo aquí en esto que estamos haciendo y es la fe. Gracias, hermano. Esto es muy importante, hermanos, que estamos viendo porque justamente ahora la sociedad se está debatiendo esto. Cuando se desconoce la ley de Dios, cuando se comienzan a romper las barreras, porque eso es lo que se está haciendo o lo que está haciendo el hombre en este momento, rompiendo los barrotes, exponiéndose y creyéndose que ahí es donde está la verdadera libertad. El hombre natural, el hombre carnal quiere romper la ley de Dios, llamar a lo que es malo bueno y a lo bueno malo, como lo que dice la palabra de Dios, que eso iba a pasar y que eso es lo que está pasando. Y el hombre natural ha transgredido la ley y por la carne el hombre comienza a llamar a las cosas bueno y malo según su propio criterio. Y eso es lo que estamos viendo en esta sociedad y esto es lo que estamos viendo ahora y los parámetros de la ley se rompen y la carne entonces queda desbocada. Y cuando la carne se desboca,
Entonces Dios dice, como dice en Romanos, que deja al hombre, es tanto el extravío, tanta la necedad, que Dios deja al hombre según su propio criterio y comienza entonces a pasar lo que vemos ahora, un desenfreno del hombre donde lo peor que puede pasar es que ya no hay ninguna barrera de Dios, ya no hay nada y el hombre se está totalmente desbocado a caerse de donde está parado. ¿Qué dice la hermana Ángela? Y podría decirse así, Carlitos, que la salida para nosotros es recibir la gracia de Dios por la fe, que también que proviene de Dios porque es un don de Él. Sí, mi hermana, exactamente. Gracias. Lo que tú estás diciendo. La ley de Moisés no contenía la gracia divina requerida para vencer la naturaleza pecaminosa. No, señor, cuando estábamos en la ley, la gracia todavía no estaba revelada. No había la gracia divina para vencer, porque es que fuimos llamados a vencer esa naturaleza. Hay que derrotar la naturaleza pecaminosa, pero el hombre en su estado caído no puede vencer esa naturaleza. Necesita algo que venga también de Dios. ¿Sí estamos? Entonces, la salvación que está en Jesucristo es la que contiene la gracia divina requerida para vencer la naturaleza pecaminosa. La ley nos muestra la condición, pero no puede vencer esa naturaleza. Ahora, en el nuevo pacto, la gracia que nos es concedida, esa gracia sí nos permite vencer la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor por gracia, esto significa que la forma, o algunos piensan de que, bueno, ya recibí al Señor, ya soy salvo por la fe. Ah, listo, ya no pasa más nada. Ya soy salvo, ya me muero y me voy directamente al cielo y no hay que hacer nada. Esto no es así, porque eso no es lo que la Biblia nos revela. La forma en que nosotros nos comportamos sí tiene algo que ver, y ahora lo vamos a ver en lo que vamos a seguir leyendo en el desarrollo de la carta. Claro que sí tiene que ver ahora que hemos recibido la gracia, se nos ha dado el poder para vencer una naturaleza que está dentro de nosotros. Y si es que está operando esa vida de Dios en nosotros y nosotros estamos participando, entonces esa naturaleza pecaminosa va a tener que ser rebajada, va a tener que ser sometida, va a tener que ser disminuida, porque se nos ha dado, para eso es que se nos ha dado la gracia. La gracia no es una licencia para que nosotros sigamos pecando. La gracia no es yo ya estoy salvo y entonces ya no tengo nada que ver con la ley. No, porque tengo ahora la gracia, porque ahora tengo la gracia que es Jesucristo en mí. Entonces ahora esa naturaleza que está condenada, esa naturaleza que no tiene salvación, esa naturaleza que no puede por ella misma controlarse, ahora sí le llegó su cuarto de hora cuando llega la gracia, porque la gracia nos capacita. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Versículo 27. Perdón, íbamos en el 23. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Ya no estamos por ese ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ahora el apóstol Pablo en el versículo 27 va a decir, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Tremendo esto, porque el apóstol Pablo nos va a decir, bueno, usted entienda que venida la gracia, ahora tenemos la capacidad de vencer esa naturaleza pecaminosa que se rebela contra la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa naturaleza que tiene el hombre, que quedó en Adán, el hombre cuando quedó como viejo hombre, quedó en una naturaleza que es indómita, indomable. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues mire un niño. Usted mira a un niño
¿Y usted tiene que enseñarle lo malo a un niño? No como lo que estábamos diciendo, aquella filosofía que dice que el hombre nace bueno. No, mire un niño. Parece que los filósofos que dieron los sustentos de aquella filosofía no han visto nunca un niño. Si el hombre naciera en una condición de bondad, como es lo que dicen, y hoy en día los progres están diciendo lo mismo. O sea que esto es el reencauchar unas doctrinas que no son realmente nuevas. Es el reencauchar algo donde se está diciendo que no, nacemos bueno y nosotros podemos escoger y podemos, según nuestro criterio, ir manejando las cosas y volvernos nuestra propia ley y crear nuestra propia ley y decir cómo es que debemos de comportarnos de acuerdo a cómo nos sentimos. Esa es la mayor irracionalidad a la cual hemos llegado, ¿no? Entonces, en estos movimientos, lo que se está diciendo es que sí, el niño nace bien, nace bueno, y hay que dejarlo a su libre albedrío para que él sea lo que él quiere ser. Pues resulta que lo que la palabra de Dios nos dice es que no es así, que el hombre nace, desde que nace en una condición caída, de tal manera que usted los niños, si usted ve un niño, usted no tiene que meter a un niño, bueno, voy a enseñarle, ¿cómo hago para que este niño aprenda a mentir? Hay que educarlo. A ver, metámoslo en una escuela para mentirosos. ¿Eso es lo que pasa? Bueno, el niño no sabe, el niño no es iracundo, el niño tiene que entrar en una escuela, bueno, este niño nació y no es egoísta, es limpio, vamos a meterlo en una escuela para egoísmo, para que aprenda algo sobre egoísmo, para que al entrar al materno, a transición, a primero, a segundo, vaya subiendo en escala y le enseñen qué es el egoísmo. ¿Usted cree que hay escuelas para eso? Pues no. No hay escuelas para egoísmo, no hay escuelas para niños iracundos, no hay escuelas para decir mentiras. Eso lo aprende el niño en su propio estado de naturaleza. ¿Para qué es que hay escuelas y para qué es que hay colegios? Para tratar de coger esa naturaleza, aplicándole la ley, tratar de mantenerla domada, tratar de mantenerla educada. El hombre lo que hace es educar al viejo hombre para que ese viejo hombre no se salga, para que ese viejo hombre no se descontrole en medio de una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Bueno, el Señor espiritualmente dio la ley justamente para que ese viejo hombre pueda ser contenido, pueda ser resguardado. Esto no lo hizo el Señor para maldad, sino para eso. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Para todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Cuál es la propuesta del Señor? La propuesta de Dios con el Evangelio. Él utiliza una imagen. Dios utiliza la imagen del bautismo. Y por eso, esta imagen del bautismo es tan importante en la fe cristiana. Porque ¿qué es lo que Él nos está diciendo? Que el bautismo es una realidad. El bautismo es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual que en la medida que nosotros vamos caminando en el Señor, vamos entendiendo. Porque aquí Pablo, la figura que utiliza en el versículo 27 es porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Este bautizados en Cristo nos habla de que hay varios tipos de que la Biblia nos da referencia de bautismo. Algunas personas, cuando se habla de bautismo, ellos solamente piensan que cuando la Biblia habla de bautismo se está refiriendo a bautismo en agua o con agua. Y no, fíjese que Pablo está hablando de otro bautismo que también la Biblia trata, porque él nos habla del bautismo en Cristo. Aquí Pablo no está diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en agua, porque él no está haciendo referencia al bautismo en agua,
Él no dice que fuimos bautizados en agua, pero sí dice que fuimos bautizados en Cristo, porque Pablo está tratando de un asunto profundo espiritual. Sabemos que tenemos la imagen del bautismo en agua, porque el bautismo en agua representa algo. Cuando la persona se sumerge en agua, la persona entra, estamos en la realidad, aquí estamos en la realidad del aire, los seres humanos respiramos aire, estamos en una realidad. Cuando nosotros vamos al agua y hacemos el bautismo, estamos hablando que el agua es otra realidad. El hombre no puede respirar en el agua, nosotros no somos peces. Y cuando nosotros vamos al agua, definitivamente se nos corta algo. ¿Qué se nos corta cuando nos metemos en el agua? De la realidad que vivimos acá en la tierra, ¿qué se nos corta? La respiración. Exactamente. Lo más básico que necesita el ser humano para vivir sobre este mundo. Usted podría pasar sin agua, sin comer unos días, sin agua un día, tal vez, pero sin respirar es cuestión de minutos. Entonces, cuando nosotros entramos al agua, entramos a identificarnos con Cristo en lo que significa profundamente las realidades que el Señor nos deja y las fotos que el Señor nos deja nos hablan sobre realidades espirituales. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a salir de la realidad de nuestra carne para entender las cosas espiritualmente. No nos podemos quedar solamente con la foto, sino que no nos podemos quedar con la cáscara. Nos tenemos que meter e introducir en qué es lo que el Señor nos está hablando, porque el bautismo, aunque es algo que se hace físicamente, eso tiene una representación de algo que sucede a nivel espiritual. Cuando hablamos de ser bautizados en Cristo, estamos hablando de que somos inmersos en la vida de Jesús, somos metidos ahora en otra realidad, así como Adán cuando salió de Edén, cuando quedó como viejo hombre, entró en una realidad que era una realidad que no obedecía al diseño de Dios. Ahora cuando nosotros somos bautizados en Cristo, y es lo que Pablo le está diciendo a estos Gálatas, les está diciendo, oiga, caballeros, no se olviden que esto se trata de otra realidad. Esto no se trata de prácticas externas. Esto no se trata de que ustedes practiquen solamente cosas externas y sean cumplidoras de cosas externas. Esto se trata de una realidad espiritual que tenemos que entender. Lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas es, no se queden con la cáscara, vayan hacia atrás, pasen el velo de la carne y vayan a la realidad de lo que yo les estoy hablando. Porque Pablo lo que viene tratando con ellos es que ellos necesitaban entender que la fe en Cristo Jesús nos introduce en otra realidad. ¿En qué realidad? Por un lado, cuando estamos bautizados en Cristo, que es una realidad espiritual, cuando usted recibe a Jesucristo, cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted le da el sí al Señor, algo de la realidad suya comienza a ser golpeada por otra realidad, que es la realidad espiritual, la realidad de lo que viene de arriba. Por lo tanto, ser bautizado en Cristo Jesús es ser sumergido en Él, en el Señor Jesús. Y ese ser sumergido en el Señor Jesús es una realidad espiritual. Cuando una persona es sumergida en Cristo, una persona se está identificando con una vida espiritual de el hombre que pudo vencer sobre la naturaleza adámica. Él es el único, Cristo es el único que ha podido como hombre vencer esa realidad de la naturaleza adámica. A ver, mi hermano Alex. Es que con eso que estás diciendo, Carlitos, en pocas palabras, el Señor nos habla y nos muestra que el esfuerzo que estamos haciendo
cuando no nos sumergimos en Cristo, es que estamos tratando de darle muerte a una vieja naturaleza que quedó en nuestra alma de forma natural, con ritos y con esfuerzos. Entonces, cuando nos sumergimos en la realidad espiritual, o sea, cuando nos sumergimos en Cristo, nos sumergimos en la realidad espiritual. Y ahora en esa realidad espiritual es que podemos vencer esa vieja naturaleza, pero es que esa vieja naturaleza también es espiritual. Bueno, muy bien, mi hermano. Ahí creo que vamos entendiendo. ¿Qué dice Germán? Bueno, la verdad, estoy meditando hace rato en algo, porque tú hablabas de ese ejemplo tan claro de todas estas corrientes de pensamiento que esclavizan al hombre y lo ponen a caminar siempre en el mismo círculo. El hombre natural en la búsqueda de algo nuevo, cada día pues crea sus propias leyes, cada día se corre sus límites y cada día quiere más y más y más, pero nunca alcanza lo que quiere. Entonces tú hablabas de ese ejemplo de que el hombre nace bueno y que la sociedad lo corrompe, todas esas cosas, y que hoy en día hay muchas corrientes de pensamiento progres que tienen esa misma inclinación. Entonces yo meditaba en eso y me recordaba aquí el Señor realmente las palabras de Salomón, ¿no? Él dice que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Y era un hombre pues que al final de sus días llegó a entender realmente qué era de qué se trataba las cosas. Entonces quiero leerles el versículo 7 de Eclesiastés, del primer capítulo. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Entonces como que es la misma rutina del hombre caído. El hombre cada día en su deseo de querer algo nuevo se esclaviza, buscando una cantidad de cosas que nunca van que nunca van a llenar esa alma y da ese ejemplo, ¿no? De los ríos que van y el mar nunca se llena, que los ríos vuelven otra vez el mismo círculo, el mismo proceso, y al final dice por allá que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque es el sol de este mundo, el que alumbra, o sea, es la luz con que el hombre caído se cubre, pero el Señor Jesucristo viene a decir, yo soy esa luz, y esa luz es una luz que inicialmente se enciende adentro, pero esa luz está llamada a manifestarse afuera. ¿Por qué digo esto? Porque yo meditaba hoy en que nosotros, la iglesia tiene un problema. Es muy fácil de pronto cómo identificar que el hombre natural percibe a Dios afuera y nosotros estamos muy seguros que lo tenemos adentro, pero el diagnóstico es que vemos que el hombre natural, que el afuera y no lo quiere dejar entrar. Pero nosotros muchas veces como iglesia estamos seguros de que tenemos a Dios adentro, pero no queremos que Él se manifieste, no queremos que la vida de Él sea una manifestación afuera. Entonces, bueno, yo sé que de pronto me estoy saliendo un poquitico del tema, pero yo creo que guarda mucha relación lo que llega a entender en sus últimos días Salomón, con todas estas cosas y estas corrientes, cuando el Señor está hablando es de verdaderamente una vida nueva, ¿no? De que esto no se trata de volver a esas corrientes de pensamiento y todo eso, porque finalmente pues es la condición del hombre caído que no va a salir de ahí. Ok, Germancito, muchas gracias, mi hermano. Esta realidad del bautismo, mi hermano, es una experiencia en la cual en nuestro caminar espiritual vamos a ir entendiendo en la medida que avanzamos en nuestra madurez espiritual, nos vamos dando cuenta de la importancia del entender cada día a nuestra alma, tenemos que comunicarle a nuestra alma esta realidad cada día a través del Evangelio, porque el Evangelio nos habla de esa realidad. ¿De qué realidad? Por un lado, el bautismo nos habla de ser sumergidos en Cristo, por un lado. Ustedes saben que el bautismo habla de algo muy importante. En la antigüedad, las cosas se bautizaban. O sea, no es que Juan se inventó el bautismo, Juan el Bautista, no es que ya el bautismo existía. El bautismo era una práctica. Y el bautismo tenía como por objeto darle a algo una connotación diferente cuando era sumergida en un líquido.
voy a ponerle un ejemplo para graficarlo. Digamos que en la antigüedad se elaboraba un cuchillo, y usted sabe que usted elabora como ser humano un cuchillo, y con ese cuchillo pues usted puede hacer muchas cosas. Usted puede cortar una soga, usted puede cortar pan, usted puede cortar cosas. Pero si usted quería darle un uso exclusivo al cuchillo, usted bautizaba en ese cuchillo, o sea, lo metía, por ejemplo, en un elemento como la sangre, voy a decirle de esa manera, y eso quería decir de que ese cuchillo que se había fabricado ya no iba a tener ningún otro uso, sino únicamente para el uso de la guerra, para el uso de la defensa en la guerra. O sea que ese bautismo de esa arma hablaba de que esa arma tenía ahora la capacidad de ser utilizada para un propósito. Y eso representaba ese rito representaba eso. Cuando nosotros somos sumergidos en Cristo hay una realidad espiritual, y esa realidad espiritual nos habla de que nosotros somos metidos ahora en una realidad, somos sumergidos en una realidad para un cambio de naturaleza. Porque cuando nosotros salimos del bautismo, entramos a las aguas y salimos de ellas, quiere decir que ahora en nosotros hay una nueva realidad. Y ya esa nueva realidad tiene un propósito muy definido para la cual fue creada o fue diseñada esa realidad. Entonces, el sumergirnos nos habla de la realidad de una naturaleza, la constitución viva de estar en esa vida que viene de arriba, que viene de lo alto. Pero también el bautismo nos habla de otra realidad, y es de que somos revestidos. Nos habla de la operación de esa naturaleza y su capacidad de manifestar toda una autoridad representativa legal. ¿Está complejo en eso? Porque dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por un lado nos habla de adquirir una naturaleza que obedece a una vida, y una vida que no es de este mundo, sino que es una vida superior, pero por otro lado nos habla de una realidad interna, pero nos habla de una realidad también externa. ¿Cuál es la realidad externa? La de manifestar esa vida, que es una vida de autoridad que representa legalmente a quien nos la dio. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Veo como... Sí, Carly. A ver, Rebequita, ¿qué entiende allí usted? Cuénteme a ver. A ver, o sea, nosotros teníamos esa naturaleza del viejo hombre. Entonces, esto del bautismo que los judíos llaman purificación, ese era el acto de ellos, no el acto que tenían ellos por costumbre, era llamado purificación. Entonces, ese es el mismo acto que vino a hacerlo Juan el purificador, que lo llamaban. Entonces aquí, como tú dices, esto nos muestra que que debemos vivir una nueva realidad. Al entrar en las aguas, estamos adquiriendo la naturaleza misma de Dios, porque dice que en el bautismo nosotros participamos de la muerte del Señor y también de la resurrección. Entonces, a la vez estábamos muriendo a esa naturaleza adámica para resucitar a esa nueva naturaleza que nos viene a dar Cristo. Y aquí lo que tú dices, o sea, también estamos revestidos ya de Cristo, estamos revestidos de la autoridad de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que... Entonces, esa también es nuestra otra realidad. En Él estamos ya revestidos de Él. Él nos entrega todo lo que Él es. Y ya pone en nosotros toda la naturaleza de Él, tenemos la naturaleza. O sea, dice que somos regenerados, y cuando dice que somos regenerados nos habla de nuevos genes. Entonces venimos a adquirir la naturaleza de Dios, es decir, la nueva realidad, como tú dices, pero es esa realidad, de esa naturaleza que viene de arriba, que viene de allá, de donde pertenecemos, de quien nos dio. Y estamos ya revestidos de Cristo con todo lo que Él es.
para manifestar, o sea, lógicamente que es un proceso en nosotros que debe ir manifestando la nueva criatura, esa novedad de vida, como decía Germancito, que esa rutina que hablaba, de que hablaba Salomón, ¿no? En la vieja naturaleza, pero esta es una novedad de vida que el Señor nos da, que es dinámica, ¿no? Que está siempre, estamos en proceso, avanzando hacia el supremo llamamiento, que es la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que entiendo, Carlitos. No, muy bien, mi hermana Rebeca, sí, señor. Sí, señor. A ver, ¿quién levantó la mano? Ah, no, revestidos con la justicia de Dios. Eso nos dice Germana el chat. Sí, señor. Por un lado, el bautismo nos identifica con esa naturaleza en cuanto a su parte constitutiva de vida. Es una realidad viviente. Eso no es solamente una idea, un pensamiento. Ah, sí, qué chévere. Ahora yo conozco al Señor. Yo tengo buenos pensamientos del Señor porque ahora tengo una doctrina que me está moldeando mi manera de pensar solamente. No. Esa vida viene a alterar toda la vida del hombre adámico, altera la vida del hombre adámico y lo mete en la realidad para la cual el hombre fue diseñado desde el principio y le permite al hombre entrar en esa realidad, en una realidad de vida, por un lado. Pero esa realidad de vida, para que sea real en esta tierra, tiene que tener la capacidad de manifestar también lo que representa esa vida. Nosotros nos volvemos representantes legales de una vida que está arriba, somos los representantes de esa vida que está de arriba. Por eso es que dice el apóstol Pablo, somos bautizados en Cristo y somos revestidos, también estamos revestidos. A ver, te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Qué tanto de nuestra vestimenta, de cómo nosotros nos vestimos y nos presentamos al mundo, hablo de forma natural, qué tanto la forma en que nosotros nos vestimos muestra la realidad de algo que nosotros hacemos o desempeñamos? Te pongo este ejemplo. Una persona que tú la ves parada en una esquina con un traje de policía, ¿qué te representa eso? Si al lado de esa persona ves a otra persona vestida con la ropa de un médico, ¿qué te representa eso? Si al lado de ese ves a uno vestido como un bombero, ¿qué te representa eso? Hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje, eso es verdad, pero el hábito sí lo identifica. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú ves a una persona que no conoce, la ves parada en una esquina, en un semáforo, con un casco, lo ves con un vestido, lo ves con un pito y lo ves con un traje que representa algo en tu país como un guarda de tránsito, pues seguramente si tú lo ves allí, tú dices, ha de ser un guarda de tránsito porque lo veo vestido como guarda de tránsito. Es decir, como nosotros nos vestimos tiene un impacto real en la forma en que nosotros pensamos, actuamos y como los demás nos ven. Eso sí es natural. Pablo nos está diciendo que la ropa adecuada para el cristiano, la ropa adecuada que nos tenemos que poner cada día como cristiano es estar revestido de Cristo. La gente debe ver que usted y yo pertenecemos a Cristo al mirar nuestra vida. Debemos de vivir con esa conciencia de que donde nosotros estamos revestidos de Cristo. Y si estamos revestidos de Cristo, pues ha de ser de que eso que nosotros manifestamos es una realidad. No sé si ahí está claro. Entonces, ese bautismo que está hablando Pablo, está hablando de que no es algo simplemente un ritual muerto, sino que eso ha de introducirnos a nosotros en un grado de conciencia. Y si cada día estamos meditando y estamos siendo bautizados en esa realidad y le estamos comunicando a nuestra alma que esa es una realidad para nosotros, entonces cada día nosotros vamos a estar más y más
más y más acordes en vida y experiencia de esa realidad. ¿Qué es lo que nos habla la realidad de ser metidos ahora en Cristo y qué es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas? Si usted lee el versículo 28, mire lo que dice el apóstol Pablo, que me parece muy interesante. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ah, tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque Adán no es así. Adán, en su manera de concebir el mundo y la vida, Adán tiene idealizaciones, fragmentaciones de cómo él interpreta cada cosa y de cómo él limita, cómo él socialmente ve la vida, cómo entiende la vida. Y Pablo ahora lo que le va a decir a estos Gálatas es, ¿cómo le parece que usted ahora en Cristo, dice Pablo, no hay ni judío ni griego? Imagínese usted que si estaban oyendo a Pablo algún judío de estos recalcitrantes, cuando Pablo estaba diciendo que no hay judío ni griego, este hombre estaría diciendo, ¿de qué me está hablando este hombre? De que no hay judío ni griego. Si yo nací como judío en Israel y esos gentiles idólatras nacieron fuera de los pactos de Dios y ahora me está diciendo que porque ahora dice que está en Cristo ya no hay judío ni griego. Este hombre debe estar loco. ¿Qué dice, hermano? Mi hermano, pues el Espíritu Santo habla cosas tremendas, ¿no? En estos versículos que tal vez muchas veces los hemos leído, pero ¿qué entiendo yo ahí? Que el Señor nos está diciendo que es el mismo vestido para todos. Nos reviste a todos, a todo aquel que ha sido pues metido en esa realidad del bautismo de Jesucristo y que somos revestidos, pero es un mismo vestido para todos. Y entonces ahí cabe perfectamente ese ejemplo que tú estás dando donde el hombre caído, pues en su individualidad que tiene tan arraigada en su ser, cada quien busca vestirse a su manera, con sus propias obras, su individualidad, su yo, el yo caído. Pero aquí el Señor nos está hablando y todo esto va tomando forma. La escritura cuando dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. O sea que el único que tiene el poder y la capacidad de reunir todas las cosas en Él es el Señor y darnos verdaderamente la identidad dentro del diseño de Dios que todos tenemos. Me parece tremendo que diga que nos reviste, o sea, como que antes teníamos un vestido, pero ese no es el vestido y que sobre eso nosotros, pues, tiene que haber un vestido nuevo, ¿no? Pero no el que cada uno quiera, sino que todos tenemos que ponernos el mismo vestido. A todos se nos pone el mismo vestido. Exacto, mi hermano Germán. Lo que Pablo está diciendo es que cuando usted entra en Cristo, ¿se acaban qué? Se acaban las interpretaciones de la vida por la nacionalidad. Se acaban las interpretaciones de la vida por la parte cultural. Se acaban las interpretaciones de la vida por la parte sexual. Se acaba la interpretación de la vida por lo social. Esto es tremendo. Esto que dijo Pablo esto es revolucionario, y me imagino que en esa época era revolucionario, cuando él dijo no hay ni judío ni griego, él estaba diciendo de otra forma, se acabó ese peyorativo de que nosotros los judíos estamos acá y ustedes los gentiles están allá, ustedes son perros. Se acabó esa discriminación social, se acabó ese nacionalismo. Se acabó eso, porque si tú entraste y eres revestido de Cristo, ahora estás en igual condición que cualquiera. Estás en la condición de la gracia, donde ya no puede haber divisiones ni peleas. ¿Por qué se forman las guerras? ¿Por qué se forman las peleas? ¿Por qué se forman las cosas en este mundo, en Adán? ¿De dónde salen las guerras y los pleitos? De vuestros deseos, de vuestras concupiscencias, de todas aquellas cosas como el hombre interpreta la vida y al cual el hombre le da valor y por las cuales el hombre lucha para poder sostener su vida sobre esta tierra. ¿Y cómo se le enseña al hombre a sostener su vida sobre esta tierra?
valorándose a sí mismo con los recursos que el mundo le brinda para tener valor sobre sí. El alma no fue diseñada para valorarse de acuerdo a lo que el mundo interpreta de lo que es el sistema de valores. El alma fue diseñada para valorarse es como Dios la ve y como Dios la diseñó y como Dios quiere a través del Espíritu introducirla a ella en esa realidad. ¿Y cómo le parece que Pablo está aquí atentando aún contra lo que los judaizantes venían a decir? Porque los judaizantes estaban diciendo, es que lo que nosotros estamos practicando, lo que nosotros estamos haciendo es lo legalmente correcto delante de Dios, según lo que hemos aprendido de nuestra tradición, de nuestra nación y de todo lo que hemos recibido. Pues aquí Pablo les está diciendo, bájense de esa nube, porque en Cristo se acabó eso. Es tan importante usted judío como usted gentil. Si usted está en Cristo, delante de Dios tienen el mismo valor. Esto transforma y enloquece, ¿o no? Esto es un revolcón que Pablo propone, porque dice que ¿qué era lo que querían hacer los cristianos de Galacia? Algunos querían querían seguir conservando la línea divisoria exclusiva entre lo que era el judío y el griego. Pablo escribe, en Jesucristo esa línea divisoria fue eliminada. Cuando estamos en Jesús ya no hay judío ni griego. ¿Cómo le parece a usted? Ay, ya no hay esa importancia de grado de que es que si él nació allá y yo nací acá, yo soy un pobrecito, yo no nací en la tierra de Dios. Pues hombre, ¿cómo que no? Si tú ya estás en Cristo, hermano, has entrado en la esfera celestial, que esa es la que importa. Lo que está acá abajo, lo que determina las clases, lo que determina las divisiones geográficas, lo que determina las cuestiones raciales. En estos días estaba oyendo un comentario de un ufólogo. Yo no sé dónde salió. Bueno, sí he oído cosas de él. Hablando con propiedad acerca de que en la Tierra hay más de 130 razas venidas de unas de acá, otras de Venus, otras de yo no sé dónde, y la gente que estaba allí estaba copiándole. Este hombre estaba diciendo una barbaridad. Aún el mismo hombre en su estudio humano natural a través de la ciencia, desde el año 70, a través del descubrimiento del ADN, se descubrió que no existe tal como las razas. Porque nosotros decíamos antes, existe la raza amarilla, existe la raza africana, la raza negra, existe la raza asiática, la raza judía. Bueno, dábamos a entender de que había muchas razas. Pues con el descubrimiento del ADN, se llegó a la conclusión de que no hay tal como esto de las razas, el concepto de raza. Hay una sola raza y es la raza humana. Y a eso llegó la conclusión de los estudios genéticos que se hicieron. No es que hay algo, los chinos sean muy especiales, los asiáticos sean muy especiales a los judíos, o los judíos muy especiales a los alemanes, o los alemanes que ellos se creían la superraza, perdónenme aquí, pero eso lo dice la historia, no lo estoy diciendo yo, se creían, no estoy diciendo que es ahora. Ellos hicieron todo un estudio en su época para tratar de demostrar que eran una superraza, y no existe ese concepto de la superraza, ni razas mayores ni razas menores. Según lo que descubrió ahora la genética humana con el estudio del material hereditario del hombre, es una sola raza. Todos tenemos los mismos 46 cromosomas constituidos de la misma forma, y no es que uno tenga más y otro tenga menos y uno sea más que otros. Eso ya el Señor lo había dicho. ¿De qué manera? No hay judío ni griego. Mire lo que va a decir, mire lo revolucionario que va a decir Pablo aquí con lo que sigue. No hay ni esclavo ni libre. Imagínense en una sociedad de esa como la que estaba Pablo, donde la esclavitud existía. Él está diciendo no hay esclavo ni libre. ¿En qué sentido lo está diciendo? Había una diferenciación social entre el que era esclavo y el que era libre. Pues si usted está en Cristo, el que es esclavo
no es más que el que es libre, ni el que es libre es más que el que es esclavo, porque ya entraste en Cristo, hermano. ¿Cómo le parece a usted? No hay... A ver, Maite, ¿qué dice? Carlitos, ahorita que estás tú, ¿me escuchan? Te escuchamos. Fuerte y ¿Aló? claro, mi hermana, fuerte y claro. Ah, bueno. Ahorita me viene a mi mente la palabra que hay en Juan 17, 20, 23, de lo que tú estás expresando ahora, que es algo muy sencillo y es en pocas palabras, ¿no? Dice, voy a leerles un poquito, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea que, pues en resumidas cuentas, lo que ahorita tú nos estás expresando a través de la palabra es que nosotros todos somos uno, en Cristo somos uno. Ese es mi comentario, Carlitos. Gracias, Maite. Muchas gracias. Efectivamente, en Cristo, si tú entraste en Cristo y tú eres ecuatoriana y yo entré en Cristo y soy colombiana, entonces se acaba con esa división de que yo soy ecuatoriano y usted es colombiano. Se acaba esa división. ¿En qué sentido? Si hay usted allá en su naturaleza adámica tiene alguna prevención contra el ecuatoriano, o si hay una prevención contra el colombiano, o si hay alguna barrera cultural de que yo pienso que el ecuatoriano es más o que el colombiano es menos o diferente o viceversa, y etcétera, con cualquier nación, estamos tomando el ejemplo de los que estamos aquí, pues estamos mal. Y estamos mal porque la interpretación que nosotros tenemos ahora de nuestra realidad no es según Adán, sino según la realidad que nos ha sido concedidas a través del Espíritu Santo. Usted es tan importante para Dios como lo soy yo, o como lo que es un indígena por allá de la Amazonía, o como lo es para un alemán de por allá de Múnich, o como para lo es el príncipe que se está coronando o que lo coronaron de rey. Usted es tan importante. Si usted está en Cristo se acaban esas barreras y se acaban esas acepciones que tiene Adán para tratar de colocar de mayor a menor, o para que Adán trate de querer poner como alguien por encima de otro. ¿Qué dice, hermano Germán? Yo quiero oír hablar a Alex, porque yo sé que Alex también tiene algo que decir con un comentario del hermano muy, muy apropiado. Mi hermano, por favor, compártanos eso esto de los hombres y las mujeres. No, pues tenaz, porque Pablo diciendo en ese tiempo que ya no hay varón, no hay mujer, pues tenaz, porque la mujer tenía más derechos, quién sabe quién, que la mujer, y ahí les estaba colocando en Cristo, como explicaba Maite ahora, colocándonos a todos al mismo nivel. Eso también habla mucho con todo lo que aún en el día de hoy se tiene a la mujer rebajada a la estatura del hombre, cuando el Señor nunca ni dijo, ni dice, ni dirá eso. Ya estaba, podemos entender todo lo que le venía a Pablo encima con los judaizantes y con los judíos al decir todas estas cosas. Pues sí, mi hermano, porque también Pablo coloca esto de no hay varón ni mujer, como tú lo dices, porque la mujer en el medio del mundo judío y en el medio del mundo gentil, en la época de Pablo, pues era considerada casi como un adminículo, como un objeto, y por eso el Señor viene a colocar a la mujer en el papel, en el orden de Dios, dándole a ella su honra como la necesita, como la requiere, como le da su honra al varón.
y no es lo que hoy Adán quiere hacer de tratar a poner a la mujer sobre el hombre. Eso no es, pero Pablo está diciendo aquí que si tú estás en Cristo, si tú eres una persona que está en Cristo delante de Dios, siendo hombre o siendo mujer, hay un reconocimiento espiritual en la misma categoría para decir, este hombre y esta mujer son mis hijos. No es que el varón sea más o la mujer sea más, o que el hombre sea menos, la mujer más, ni la mujer más y menos, en Cristo. ¿Qué dice, hermano? Pues mi hermano, esto es un vianda lo que el Señor nos está regalando hoy. Y entender esto con todos estos ejemplos. ¿Cuántas veces cuando no es el Espíritu el que me está trayendo la vida de la palabra, pues me pierdo de estas cosas, ¿no? Y por cuántas cosas incluso dentro de la iglesia está la misma mujer eh, es relegada a un segundo plano, ¿no? Por tomarse cosas naturales y cómo también detractores del evangelio, porque no son detractores de Pablo, sino detractores del evangelio que buscan cómo desvirtuar lo que el Espíritu habla y el sentido realmente de la gracia que el Señor nos trae en su evangelio, cómo criticaban incluso al apóstol Pablo de misógeno, ¿no? De que Pablo tenía algo en contra de las mujeres, cuando aquí el Espíritu nos está confirmando, por el contrario, y preciso a través de este hombre, el, el, el como devolver a la mujer a esa posición también de honor, donde ni la mujer está por encima del hombre, ni el hombre está por encima de la mujer, sino que tienen el mismo valor delante del Señor, y es el mismo Espíritu. A ver, la hermana Ángela. Gracias, hermano. Quien tuvo hacia los lados de diciembre, noviembre, octubre, nos explicó esto muy claramente, fue el hermano Gerson Lima, hablando sobre la importancia de la mujer en la obra del Señor y cómo el Señor tenía muchas mujeres a su alrededor con funciones muy importantes, y muchas de ellas también lo atendían a él con sus bienes como Lidia. Entonces es el Señor reivindicándonos, porque hay también otra posición en la iglesia, y yo lo digo porque la conozco y la he vivido, de que la mujer debe someterse al varón y la mujer debe callar en las reuniones. Y resulta que yo estoy segurísima de que el Señor no quiere eso, sino que es una interpretación que se ha dado, una mala interpretación, porque he visto a los hombres también callar a las mujeres, y resulta que si la mujer es la ayuda idónea del marido y ha salido de su interior para estar al lado de él, pues todas estas cosas quedarían rebatidas. Eso era lo que quería como comentar. Gracias. Gracias, Angelita. Muchas gracias, hermana. Bueno, de eso también estuvimos hablando en diciembre, de esos versículos limitantes que acusan a Pablo de misógeno. Creo que estuvimos dando unas enseñanzas también de eso, al igual que creo que el hermano Gerson dio unas enseñanzas igual en ese sentido. Pero bueno, vamos a tener en cuenta que, según lo que Pablo nos está diciendo, es que el Señor no estableció una iglesia para los judíos y otra para los gentiles, una para los amos y otra para los esclavos, una para los de una raza y otro para los de otra raza. Lo que está diciendo el Señor, no, la iglesia, el ámbito donde se mueven mis hijos no es esto. Hoy en día sí sé que el hombre natural caído está haciendo las iglesias de los hombres o las iglesias de los LGTB. Yo no sé, la interpretación que hace Adán en su misma calidad de vida que ha vivido caída, queriendo tomar las cosas de Dios, interpretarlas y aplicándolas en su carnalidad.
porque eso no es lo que dice la Biblia. No es que exista una iglesia para LGTB, una iglesia para trans, otra para borrachos, otra para jugadores. No, pues el Señor no está diciendo eso, tratando de complacer al hombre. Cuando tú estás en Cristo, lo que está diciendo Pablo es que si tú estás en Cristo, no hay lugar para el hombre adámico, no hay lugar para el hombre natural, debido a que hemos sido bautizados, el hombre natural ha sido terminado, sepultado y ahora está la tumba. Todas las diferencias entre razas, nacionalidades, clases sociales, sexos han sido abolidos y todos somos uno en Cristo Jesús y somos importantes, valiosos en función de que hemos sido metidos e introducidos en la naturaleza de Cristo. Pablo dice al final de Gálatas que todos hemos sido bautizados en Cristo y este es el factor principal en el hecho de que seamos hijos de Dios e hijos de Abraham, porque así termina este capítulo 3. Es el factor por el cual somos incluidos en la simiente de Abraham y es además el factor que nos introduce en el disfrute de la bendición de la promesa de Dios por la fe. Debido a que hemos sido bautizados en Cristo, ahora disfrutamos de una unión orgánica con Él, una unión vital, una unión que es no solamente de idiosincrasia, como algunos hablan del cristianismo, refiriéndose al cristianismo, oh sí, la religión cristiana y su idiosincrasia. No, pues está equivocado, porque el cristianismo no viene a proponerme un cambio de idiosincrasia. El cristianismo me viene a proponer es la muerte, el evangelio me viene a proponer es la muerte y la terminación del viejo hombre que es Adán, para que yo pueda entrar en la nueva realidad del nuevo hombre. Y así termina el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que Pablo está terminando allí de la idea, consolidando esa idea, lo que Pablo está diciendo es que los hermanos gentiles no tienen que ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para ser hijos de Abraham y herederos de la promesa, sino simplemente estar en Cristo y la realidad de Cristo. Al bautizarnos en Cristo, llegamos a ser hijos de Abraham y herederos según la promesa y no tenemos que hacer nada más ni algo adicional para ser participantes de esa gran bendición. Solamente creerlo por la fe y somos introducidos en esa realidad, mis hermanos. Eso es lo que Pablo está tratando como argumento para decirle a los hermanos gálatas, no se dejen engañar con otro evangelio. Si ustedes están en Cristo, ¿por qué van a volver a lo viejo? ¿Por qué van a ser introducidos otra vez en Adán y tratar de vivir en la vida de Adán con una serie de reglas e imposiciones que fueron colocadas para proteger? ¿Y por qué van a entrar entonces ahora a volver a tratar de meterse en ese cajón de la ley si ustedes ahora tienen la vida y la naturaleza de aquel que fue la promesa que fue dada a Abraham y fue cumplida? Bueno, mis amados, yo creo que aquí acabamos el capítulo 3. Creo que lo hemos disfrutado. No sé si usted lo ha disfrutado. Yo lo he disfrutado mucho y espero que pues podamos tomar todas estas cosas que tenemos, que nos han sido dadas, aquellas cosas que hemos entendido para que sean aplicables a nuestra realidad espiritual, ¿no? Imagínense que lo que está diciendo Pablo a los Gálatas es algo que nosotros también tenemos que estar comunicándonos y comunicándole a nuestra alma permanentemente. Nuestra alma no quiere a veces entrar en estas realidades, sino que nuestra alma quiere ser configurada según los rudimentos del mundo, como lo va a decir Pablo en el capítulo 4. O sea, seguir en los rudimentos es seguir en lo viejo. Y así nosotros todavía queremos ver, colocarnos los lentes viejos para ver lo nuevo. Cuando el Señor te ha dicho, quítate los lentes, que yo te he dado una nueva vista, te he sanado y quiero sanar tu visión espiritual para que ahora comiences a ver las cosas de acuerdo a la realidad de arriba. Hoy nos enciendes el corazón.